En 1998, la vida de Héctor Montoya era un monumento a su propia arrogancia. Era el tipo de hombre que usaba la palabra éxito como un escudo y un arma. Construyó su imperio de hormigón, ladrillos y acero, y en cada uno de esos materiales había una parte de su ego. Sus trajes eran impecables, demasiado caros para que la mayoría de la gente siquiera pensara en tocarlos, y la forma en que caminaba, siempre con la barbilla ligeramente levantada y una mirada de quien sabía algo que los demás no, dejaba claro que se consideraba por encima de todo y de todos. En esa etapa, su vida era un carrusel de poder y dinero, pero detrás de la fachada de prosperidad había un agujero negro de tristeza y culpa que él ignoraba con ahínco. El único punto débil en ese castillo de autosuficiencia era su hijo, Diego. Hacía 5 años, un accidente de coche había cegado la movilidad de Diego, y con eso, la alegría de Héctor. La culpa lo carcomía por dentro, un parásito silencioso que se alimentaba de cada recuerdo de su hijo corriendo y saltando. Ese día, un frío miércoles de octubre, Héctor estaba en su restaurante favorito, Le Fleur, un lugar donde la luz siempre era tenue, la música era clásica y el silencio era tan caro como la comida. Intentaba distraerse a sí mismo y a su hijo con la promesa de una cena de alta gama, un intento de comprar un poco de felicidad, como si pudiera pagar por algo que el dinero no compraba. Diego, en su silla de ruedas, tenía la expresión serena de quien ya había aceptado lo inevitable, pero su mirada, vaga y distante, traicionaba un cansancio profundo, una resignación silenciosa que le partía el corazón a Héctor. Cenaban en una mesa aislada, como de costumbre, y el olor del vino caro y la trufa negra era lo único que impregnaba el aire pesado de una esperanza que había sido aplastada. La rutina de Héctor era una prisión dorada y él vivía en ella, intentando convencerse de que esa vida vacía era todo lo que merecía. Lo tenía todo, menos lo que realmente importaba, y la tristeza de ver a su hijo en esa silla de ruedas era un recordatorio constante de su impotencia. El camarero, un señor de pelo cano con un bigote meticulosamente recortado que se movía con la agilidad de un felino, sirvió el plato principal, un solomillo en costra de pistacho que parecía una obra de arte. Héctor intentó forzar una conversación, pero las palabras eran como arena entre los dedos, huyendo de su voluntad. Diego apenas asentía con la cabeza, educado, pero con el alma en otro lugar. La verdad es que la alegría que antes iluminaba los ojos de Diego se había apagado en ese día fatídico, y en cada aniversario del accidente, el peso de ese silencio se volvía aún más insoportable. Héctor veía el reflejo de su hijo en la copa de vino, y por un instante el cinismo que lo protegía del mundo cedió. Se permitió sentir el dolor, el luto por una vida que nunca sería, por un futuro que le había sido robado en un abrir y cerrar de ojos. La culpa era una carga pesada, pero él la llevaba como una medalla de honor, un castigo autoimpuesto por haber sido un padre ausente, un hombre que priorizaba el trabajo en detrimento de su propia familia. De repente, la puerta del restaurante se abrió, y el aire frío de la noche invadió el ambiente. Entró una niña, pequeña y frágil, con la cara sucia y los ojos tan grandes y expresivos que parecían contener la inmensidad del cielo nocturno. Llevaba un vestido raído, que hacía mucho tiempo que había perdido el color, y andaba descalza, con los pies callosos por la dureza de las calles. La niña, que más tarde se descubriría que se llamaba Luna, se movía con una gracia sorprendente, esquivando las mesas y las sillas, como si estuviera bailando entre ellas. Su presencia rompió el silencio y la atmósfera lujosa, y el murmullo de voces empezó a resonar por el salón. El gerente, un hombre alto e impecable en su traje, hizo un movimiento para acercarse a ella, pero la niña ya estaba frente a la mesa de Héctor. Diego,
que hasta entonces estaba perdido en sus pensamientos, levantó la cabeza y miró a la niña, y por primera vez en mucho tiempo, un destello de curiosidad brilló en sus ojos. La niña se inclinó hacia Héctor, y la luz de la lámpara de araña de cristal se reflejó en su rostro. No tenía miedo ni vergüenza. Simplemente lo miró con una calma impresionante y dijo, en una voz suave y clara, que parecía resonar desde un lugar muy lejano, una voz que no parecía pertenecer a una niña tan pequeña y pobre: Señor, puedo curar a su hijo. A cambio, solo le pido un plato de comida. El corazón de Héctor, que parecía una roca desde hacía mucho tiempo, sintió un leve temblor, pero la coraza de cinismo que lo protegía se cerró de nuevo de inmediato. Héctor se rió. Una risa corta, seca, llena de escarnio, el tipo de sonido que un hombre de su posición usaba para marcar la distancia entre él y el resto del mundo. Ese sonido fue como una puñalada en el corazón de Diego, que bajó la mirada, avergonzado y triste. La niña, Luna, no se movió. Sus ojos, que parecían albergar una sabiduría milenaria, permanecieron fijos en Héctor, sin una pizca de miedo. Él, a su vez, levantó una ceja, se inclinó hacia adelante y en un susurro venenoso dijo: «Mira, niña, tengo a los mejores médicos del mundo, los más caros, los que operan en clínicas que jamás verás en tu vida. Ninguno de ellos logró hacer lo que tú dices que puedes hacer con un plato de comida». El sarcasmo goteaba de cada palabra. Héctor le hizo un gesto al camarero, que se acercó con la misma discreción de antes. «Lleve a esta niña de aquí y dele algo de comer. En la cocina, se insiste, pero no cerca de mí». La humillación era palpable. Era la forma de Héctor de reafirmar su poder, demostrar que él controlaba la situación, que el mundo funcionaba de acuerdo con sus reglas y que la esperanza, para él, era solo un cuento de hadas para los débiles. La niña no reaccionó a la ofensa, apenas asintió con la cabeza, como si ya esperara esa actitud, y se dio la vuelta para irse. Pero antes de dar el primer paso miró a Diego, y una sonrisa tierna, casi imperceptible, se formó en sus labios. Extendió la mano, y con la ligereza de una pluma, tocó la pierna de Diego. No fue un toque fuerte, no fue un gesto dramático. Fue solo un toque suave y rápido como el de una brisa pasajera, y entonces se fue, dejando atrás solo el aroma a incienso y misterio. El silencio que siguió fue pesado. La risa de Héctor se disipó y un frío incómodo se instaló en el aire. Intentó retomar la conversación con su hijo, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Diego, por su parte, estaba con los ojos muy abiertos, la expresión de cansancio reemplazada por una sorpresa genuina. Movió los dedos de las manos sobre la rodilla y una mueca de extrañeza apareció en su rostro. Héctor, al notar el cambio en la expresión de su hijo, preguntó con la voz ahogada: «¿Qué pasa, hijo? ¿Qué estás sintiendo?». Diego negó con la cabeza, sin poder hablar. El camarero, que aún estaba cerca, notó la tensión y se alejó discretamente. La respiración de Héctor se volvió entrecortada. Se inclinó hacia su hijo y entonces lo oyó susurrar: «Papá, mis piernas están hormigueando. No sentía esto desde hace años». El sonido de las palabras de Diego resonó en la mente de Héctor, una verdad que no podía procesar. El hormigueo, una sensación que parecía tan trivial para quien la siente todos los días, era para Diego la prueba de que la vida aún palpitaba en sus miembros, una chispa de esperanza que se había encendido en un momento de pura crueldad y cinismo. Fue en ese momento que Héctor recordó la arrogancia de sus palabras, el desprecio que había demostrado por esa niña, y una ola de pánico gélido barrió su cuerpo. Se dio cuenta del error, de la estupidez de su reacción, y lo que antes era el orgullo inquebrantable de un magnate, ahora era la vergüenza de un hombre que había humillado a una niña por su prejuicio. El pánico se transformó en desesperación.
Héctor se levantó de la mesa, derribando la copa de vino que tenía en sus manos, y salió corriendo por el restaurante, tropezando con los camareros y los clientes. Ya no le importaba su imagen de hombre impecable, de magnate intocable. Solo tenía una cosa en la cabeza: encontrar a la niña. Corrió a la calle, pero ella no estaba en ningún lugar. El viento frío de la noche aullaba, llevándose cualquier rastro de su presencia. Héctor gritó su nombre: ¡Luna! Pero su voz se perdió en el eco de la noche. Sintió una punzada de dolor en el pecho, el dolor de la culpa, del arrepentimiento, del miedo de haber tirado por la borda la única oportunidad de que su hijo volviera a caminar. Miró al cielo, oscuro y sin estrellas, y se sintió pequeño, insignificante, un grano de arena en un desierto vasto e interminable. Ese hombre que lo controlaba todo, que tenía el mundo en sus manos, no podía controlar la vida, no podía revertir el tiempo, no podía borrar la estupidez de sus palabras. Volvió al restaurante, donde encontró a Diego, con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa de esperanza en el rostro. El hormigueo continuaba, una sensación extraña y maravillosa que lo hacía creer que tal vez el milagro que tanto esperaba por fin estaba ocurriendo. Héctor se arrodilló junto a la silla de ruedas de su hijo y por primera vez en años lloró. No un llanto silencioso y contenido, sino un llanto fuerte, doloroso e incontrolado. El llanto de un hombre que se había dado cuenta de su propia humanidad y que, en su momento de mayor debilidad, había encontrado un hilo de esperanza que no sabía que buscaba. Ese llanto en ese restaurante lujoso fue el comienzo de su redención, el primer paso de un viaje que lo haría replantearse cada valor, cada creencia, cada pilar que sostenía su vida. La búsqueda de Luna se convirtió en lo único que le importaba a Héctor. Abandonó reuniones, canceló compromisos y dejó de lado el imperio que le había costado toda una vida construir. Su escritorio, antes impecablemente organizado, ahora estaba cubierto de mapas de la ciudad, fotos de niños de la calle y anotaciones frenéticas. Contrató a los mejores investigadores privados, hombres y mujeres con el don de encontrar agujas en pajares. Les indicó que no se preocuparan por los costos, que no escatimaran esfuerzos. «Encuéntrenla», repetía, «cueste lo que cueste». Con cada día que pasaba sin noticias, la culpa y la desesperación se profundizaban. La ciudad parecía haberse tragado a la niña. Visitaba albergues, refugios para personas sin hogar y centros comunitarios, lugares que, hasta entonces, existían para él solo en titulares de periódicos y discursos de caridad que en realidad nunca escuchaba. La experiencia fue un choque para su realidad. Él, el magnate que mandaba desde arriba, ahora estaba arrastrándose por el suelo, buscando a una niña que había humillado, y en cada callejón sucio y en cada rostro sufrido veía un pedazo de su propia crueldad, el rostro de su arrogancia reflejado en los ojos de personas que siempre había ignorado. Con cada paso, el mundo que él conocía se desmoronaba y un nuevo mundo, cruel y real, se imponía, mostrándole la vida que siempre había ignorado. Mientras la búsqueda continuaba, la esperanza de Diego florecía. El hormigueo se intensificaba, se extendía por las piernas, y él empezó a tener sensaciones que pensó que nunca volvería a sentir. Era como si la vida estuviera volviendo a un cuerpo que había quedado atrás. La sensación era extraña, a veces dolorosa, pero para él era el dolor más dulce que jamás había sentido. Diego pasaba horas en fisioterapia, con un brillo en los ojos que había desaparecido hacía años. Se esforzaba, se dedicaba, y en cada pequeña victoria, un movimiento en el pie, un leve temblor en el muslo, él y su madre, que lo acompañaba de cerca, celebraban con lágrimas de alegría. Se convirtió en el mayor motivador de su padre,
el motor que impulsaba la búsqueda incansable. «Papá, la vamos a encontrar. Sé que la vamos a encontrar», decía con una certeza que parecía mágica. Diego sabía que la niña no era una mentirosa, no era una farsante. Vio la pureza en sus ojos, la verdad en sus palabras. Su fe, que había sido sacudida por el accidente, se estaba renovando, se estaba fortaleciendo, y él se aferraba a esa esperanza con uñas y dientes. La casa, antes un lugar de silencio y tristeza, comenzó a llenarse de luz y de vida. La madre, que se había convertido en una sombra de sí misma, redescubrió la fuerza para cuidar de sí misma y de su hijo, y las pequeñas victorias de Diego se convirtieron en sus propias victorias. Era como si la niña hubiera traído no solo la cura para las piernas de Diego, sino también la cura para el alma de toda la familia. Pasaron días, que se transformaron en semanas, y la búsqueda parecía no tener fin. El rostro de Héctor, antes liso y bien cuidado, ahora estaba marcado por profundas ojeras y una barba sin afeitar. Sus trajes impecables fueron reemplazados por ropa sencilla y cómoda, y el brillo de sus zapatos fue reemplazado por polvo y barro. Estaba agotado, pero no se rendía. En cada nuevo callejón que revisaba, en cada puerta que tocaba, se imaginaba el rostro de la niña, sus ojos grandes y profundos, y se sentía más motivado para continuar. Hasta que un día llegó la tan esperada llamada. Uno de los investigadores, un hombre viejo y experimentado, con una mirada cansada, lo llamó con la voz ahogada por la emoción. «Señor Montoya, la hemos encontrado. Está en un albergue en la zona este con su madre». El alivio que sintió Héctor fue tan intenso que casi se cae de rodillas. El nombre de la madre, Marisol, resonó en su mente, un nombre que él, en su arrogancia, había olvidado. Pero ahora lo recordaba. Marisol, la exempleada que despidió sin pensarlo 2 veces, años atrás, cuando estaba embarazada y pasando por dificultades. El recuerdo fue como un puñetazo en el estómago, la prueba de que su crueldad no era un evento aislado, sino un patrón de comportamiento que había adoptado durante años. La vergüenza se mezcló con el alivio y sintió la necesidad urgente de enmendar el pasado, de pedir perdón. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero una cosa era segura: no volvería a ser el mismo hombre que había sido antes. Héctor condujo hasta el albergue, y con cada cuadra que se acercaba, la realidad que había construido para sí mismo se desmoronaba. El lugar era un edificio antiguo y descuidado, con la pintura despegada y las ventanas rotas, un contraste chocante con el mundo de mármol y cristal que él habitaba. Ese lugar era un recordatorio vivo de que existía una vida más allá de su burbuja de privilegios, una vida que él había ayudado a hacer más difícil para personas como Marisol y su hija. Al entrar, el olor a comida barata, moho y desinfectante lo golpeó con fuerza. Era un olor a realidad cruda y a falta de esperanza, y se sintió invadido por una ola de emociones que lo desorientó. Allí dentro, en un comedor improvisado con mesas de madera y sillas desvencijadas, la vio. Marisol, con el pelo más canoso de lo que recordaba, las manos callosas, pero con la misma mirada digna y la misma sonrisa amable de siempre. Y a su lado, Luna, comiendo un plato de arroz y frijoles, con los ojos grandes y profundos fijos en el plato, como si la comida fuera el banquete más lujoso que jamás hubiera visto. La escena era tan simple y tan llena de humanidad que el corazón de Héctor se encogió en un nudo de vergüenza. Se acercó a ellas con pasos lentos, vacilantes, como un animal herido que tiene miedo de ser rechazado. Marisol levantó la cabeza y lo miró, y por un instante el tiempo se detuvo. Ella lo reconoció, por supuesto. El hombre que la había despedido, el hombre que le había dado la espalda en un momento de desesperación. Pero en sus ojos no había odio,
solo una tristeza profunda, la tristeza de quien ya se había acostumbrado a la injusticia del mundo. Héctor se arrodilló frente a ella y las palabras que había ensayado durante días se perdieron. Todo lo que pudo decir fue: «Marisol, perdóname». Luna dejó de comer, levantó la cabeza y lo miró. Su mirada, tan pura y tan penetrante, lo hizo sentirse aún más pequeño. Marisol negó con la cabeza y las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Señor Montoya, sé que la vida es difícil para todos», dijo con la voz ahogada, «pero usted nunca me hizo daño. Fue solo la vida». Sus palabras, llenas de compasión, fueron como un bálsamo para el alma de Héctor, pero también como una puñalada, porque él sabía que ella estaba equivocada. Sí le había hecho daño, y las consecuencias de su arrogancia estaban allí, sentadas frente a él, y la culpa que sentía era más pesada de lo que jamás podría haber imaginado. Se levantó, se aclaró la garganta y con la voz temblorosa dijo: «Marisol, te necesito que me ayudes a salvar a mi hijo». Le contó la historia de Diego, del hormigueo, de la esperanza que su hija había traído a sus vidas. Habló con una sinceridad que no sabía que tenía, con una humildad que jamás había demostrado. Y para su sorpresa, Marisol escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando él terminó, ella miró a su hija, y los dos se comunicaron con una mirada que él no pudo descifrar. «Señor Montoya», dijo Marisol, «mi hija es especial, tiene un don, pero no lo usa por dinero, lo usa para ayudar a las personas que realmente lo necesitan, y lo hace con el corazón». Luna, con la calma de quien sabía cosas que nadie más sabía, se acercó a Héctor, le tocó el brazo y dijo: «Señor, el milagro de su hijo ha comenzado, pero solo se completará cuando el milagro de su corazón también suceda. Necesita ayuda para ser un hombre mejor». Las palabras de la niña no fueron una acusación, sino una verdad simple y brutal, y Héctor supo en ese instante que estaba ante algo mucho más grande que él. Héctor, sin dudarlo, les hizo una oferta que cambiaría sus vidas para siempre. Les ofreció un apartamento lujoso, ropa nueva, educación para Luna y un trabajo para Marisol, que le daría dignidad y seguridad. Marisol, con los ojos llenos de lágrimas, aceptó, no por codicia ni por ambición, sino por la vida de su hija. Sabía que ese albergue era una prisión y la oportunidad de que Luna tuviera un futuro mejor era un regalo que no podía rechazar. Héctor las llevó a su nueva casa, un apartamento con una vista impresionante de la ciudad, y por primera vez se sintió en paz, como si estuviera haciendo lo correcto. La casa, que antes era solo un espacio vacío, se llenó de risas, de colores, de vida. La presencia de Luna era como la luz del sol, iluminando cada rincón oscuro, y la sabiduría de Marisol era un bálsamo para el alma herida de Héctor. Se sentía como un alumno, aprendiendo de ellas la simplicidad de la vida, la belleza de la compasión y la fuerza de la fe. Luna, con una sabiduría que no se correspondía con su edad, comenzó el proceso de curación de Diego. No era una médica, no usaba herramientas ni medicinas, usaba el tacto, la fe, la energía que parecía emanar de sus manos. Pasaba horas con él, tocando sus piernas, conversando con él sobre la vida, sobre la naturaleza, sobre las estrellas. El proceso era lento, doloroso, pero en cada sesión Diego sentía que la vida volvía a sus miembros. El hormigueo se transformó en movimiento, el movimiento en fuerza, la fuerza en esperanza. La familia, que antes estaba unida solo por el dolor, ahora estaba unida por la esperanza, y Héctor observaba todo con lágrimas en los ojos en cada nuevo logro de su hijo. La casa se convirtió en un santuario de curación, de amor y de redención. Y él sabía que detrás de la curación física de su hijo estaba la curación de su propia alma, la transformación de su propio corazón. Un día, mientras Diego intentaba levantarse de la silla de ruedas,
Luna se acercó a Héctor y lo miró con la misma calma de quien lo había confrontado en el restaurante. Se sentó a su lado y dijo, con la voz suave y firme: «Señor Montoya, su parte en el milagro aún no ha terminado. La curación de su hijo es solo el comienzo. Ahora necesita curarse a sí mismo y el mundo que usted ayudó a romper». Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago, pero también como una llamada a la acción. Tiene poder, tiene dinero, tiene influencia. Use eso para ayudar a las personas que despidió, a las personas que ignoró, a las personas que necesitan su ayuda. No solo enmiende el pasado, sino construya un futuro mejor. Las palabras de Luna no eran un sermón, sino una verdad brutal, una exigencia de que él usara su privilegio para el bien. Era la primera vez que alguien lo confrontaba con tanta verdad, y él supo en ese instante que estaba ante algo mucho más grande que él. Guiado por las palabras de Luna, Héctor inició su viaje de redención. Lo primero que hizo fue revisar todas las prácticas de su empresa. Él, que antes solo se preocupaba por el lucro, ahora se preocupaba por las personas. Se reunió con sus directores y con una voz firme y determinada impuso nuevas reglas. Salarios más justos, mejores condiciones de trabajo, programas de apoyo a los empleados. Al principio, los directores lo miraron con desconfianza, pensando que se había vuelto loco. «Señor Montoya, eso costará millones», dijo uno de ellos con la voz ahogada por la indignación. Pero la respuesta de Héctor fue simple y directa. «Lo que costará millones es mi alma, y eso no puedo pagarlo. Hagan lo que les digo». El cambio se sintió en toda la empresa. Los empleados, que antes se sentían como engranajes en una máquina, ahora se sentían valorados, respetados. La productividad aumentó, la moral subió, y la empresa, que antes era una fortaleza de arrogancia, se convirtió en un ejemplo de humanidad. Cada día, la transformación de Héctor se profundizaba. Empezó a buscar a exempleados que había despedido injustamente, personas que había tirado a un lado como si fueran basura. Encontró a Marisol, la madre de Luna, y le pidió perdón, ofreciéndole un trabajo digno, con un salario justo y la posibilidad de crecer en la empresa. La historia de ella se corrió y otras personas vinieron a él, contando sus historias de injusticia, de humillación, de desesperación, y Héctor, con la humildad de quien había comprendido su propio error, escuchó a todos. Recontrató a algunos, ayudó a otros a encontrar nuevos empleos, y con cada persona que ayudaba, un peso salía de su corazón. La culpa que antes lo consumía, ahora era reemplazada por un sentimiento de paz, de propósito, y se dio cuenta de que el dinero, que tanto valoraba, solo tenía valor cuando se usaba para ayudar a las personas, para marcar la diferencia. Y si te está gustando esta historia de redención, no olvides dejar tu like. Esto nos ayuda mucho a seguir compartiendo relatos como este. Con la ayuda de Diego, que ahora estaba más fuerte y seguro de sí mismo, Héctor creó una fundación para ayudar a niños y adolescentes con discapacidad. Donaron millones a instituciones de caridad, construyeron centros de rehabilitación y crearon programas de inclusión. Diego, que antes era una víctima de su propia condición, se convirtió en un líder, un ejemplo de fuerza y superación. Él, con la ayuda de Luna, se convirtió en el rostro de la fundación, inspirando a otras personas a no renunciar a sus sueños, a luchar por una vida mejor. Héctor, a su vez, se convirtió en un mentor, un guía, un hombre que usaba su poder y su influencia para el bien. Se convirtió en un hombre de valor, un hombre que se preocupaba por la gente, un hombre que entendía que el verdadero éxito no era el tamaño de su fortuna, sino el impacto que tenía en la vida de los demás. Y el mundo, que antes lo veía como un magnate arrogante, ahora lo veía como un héroe, un hombre que, en su momento de mayor debilidad, había encontrado la fuerza para reinventarse. El viaje de redención de Héctor no fue solo externo, sino también profundamente interno.
Él, que antes se definía por sus logros y su poder, ahora se definía por su humanidad. Él que antes era una fortaleza de arrogancia, ahora era un hombre humilde, agradecido por cada día, por cada pequeña victoria de su hijo, por cada enseñanza de Luna y Marisol. El cambio fue tan profundo que la gente a su alrededor apenas lo reconocía. La mirada de desdén fue reemplazada por una mirada de compasión. La voz de mando fue reemplazada por una voz de empatía. Y la postura rígida de quien se creía por encima de todos fue reemplazada por una postura de humildad y respeto. Aprendió a escuchar a las personas, a ver el dolor detrás de las sonrisas, a ver la humanidad detrás de las máscaras. Y en cada nueva amistad que hacía, en cada nueva vida que tocaba, en cada nueva experiencia que vivía, se sentía más vivo, más completo, más humano. Mientras el viaje de Héctor se desarrollaba, la curación de Diego se completaba. En un día soleado, él, con la ayuda de Luna, se levantó de la silla de ruedas. Fue un momento de pura emoción, de alegría, de esperanza. El que antes solo veía el mundo desde abajo, ahora estaba de pie, mirando al futuro con los ojos llenos de vida. Fue un milagro, un regalo, un presente que sabía que nunca mereció, pero que aceptó con el corazón agradecido. Y a partir de ese día, nunca más miró hacia atrás. Él, con la ayuda de su padre, se convirtió en un ejemplo de superación, de fuerza, de resiliencia. Y la historia de su curación se corrió, inspirando a millones de personas en todo el mundo a no renunciar a sus sueños, a luchar por una vida mejor, a creer en el poder de la fe y la esperanza. La relación entre Héctor, Diego, Luna y Marisol se profundizó. Se convirtieron en una familia, unida no por lazos de sangre, sino por lazos de amor, de gratitud, de respeto. Marisol, que antes era una empleada despedida, se convirtió en socia de negocios, en consejera, en amiga. Luna, que antes era una niña de la calle, se convirtió en una hija, en una hermana, en una guía espiritual. Y la casa de Héctor, que antes era un lugar vacío y frío, se convirtió en un hogar, un santuario de amor, de esperanza, de redención. Y él sabía que, detrás de toda su riqueza, de todo su poder, la mayor riqueza que tenía era su familia, y el mayor poder que tenía era el amor que sentía por ellos. Se dio cuenta de que el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar el amor, la felicidad, la paz, la redención. Y él, en su momento de mayor debilidad, había encontrado lo que más necesitaba, su propia humanidad. El viaje de redención de Héctor se extendió más allá de su empresa y de su familia. Pasó a usar su voz y su influencia para abogar por aquellos que no tenían voz. Se convirtió en un defensor incansable de causas sociales, un filántropo generoso, un hombre que se preocupaba genuinamente por el bienestar de la comunidad. Organizaba eventos de caridad, hacía donaciones sustanciales a hospitales, escuelas y albergues, y con cada nueva acción se sentía más realizado. Ese hombre que antes medía su valor por el tamaño de su fortuna, ahora medía su valor por el impacto que tenía en la vida de la gente. Y su fortuna, que antes era una fuente de poder y de arrogancia, se convirtió en una herramienta de transformación, de esperanza, de cambio. Y se dio cuenta de que el verdadero poder no estaba en cuánto tenía, sino en cómo usaba lo que tenía para marcar la diferencia. Marisol, con su dignidad y sabiduría, se convirtió en el brazo derecho de Héctor. Ella, que antes era una empleada invisible, ahora era la vicepresidenta de la fundación que él había creado. Usaba su experiencia de vida, su compasión y su fuerza para guiar la fundación, para tomar decisiones importantes, para ayudar a las personas que, como ella, necesitaban una segunda oportunidad. Su historia, la historia de una mujer que había sido despedida de forma injusta y que había encontrado la fuerza para levantarse,
se convirtió en un faro de esperanza para muchas personas. Y ella, con la humildad de quien sabía lo que era pasar por dificultades, se convirtió en una mentora, una guía, una amiga para todos los que la conocían. Y su presencia en la vida de Héctor, de Diego y de Luna era un recordatorio constante de que la vida, por muy difícil que sea, siempre nos da una segunda oportunidad, y que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que nos caemos. La amistad entre Luna y Diego se profundizó. Ellos, que antes eran dos almas solitarias, se volvieron inseparables. Compartían secretos, risas, sueños. Diego, con la ayuda de Luna, se convirtió en un hombre más fuerte, más seguro de sí mismo, más agradecido. Aprendió a apreciar las pequeñas cosas de la vida, la belleza de un atardecer, el sonido del viento en los árboles, el olor de la lluvia. Luna, por su parte, encontró en Diego un amigo, un hermano, un alma gemela. Ella, que antes vivía en las calles, encontró en su amistad con Diego un puerto seguro, un lugar donde podía ser ella misma, sin miedo, sin vergüenza. Su amistad era un recordatorio constante de que el amor, la amistad, la compasión, son las cosas que realmente importan en la vida, y que, al final, lo que nos define no es lo que tenemos, sino quiénes somos y las conexiones que hacemos con la gente que nos rodea. La transformación de Héctor era visible en todos los aspectos de su vida. El que antes era una figura distante e intimidante, ahora era accesible y amigable. Se aseguraba de saludar a cada empleado por su nombre, de escuchar sus historias, de preocuparse por sus familias. Se detenía a hablar con la gente en la calle, escuchaba sus preocupaciones y, siempre que podía, ofrecía su ayuda. Su presencia, que antes era temida, ahora era celebrada. La gente lo veía como un ejemplo de que el cambio es posible, de que la redención es real, de que el perdón es un regalo que damos y recibimos, y se dio cuenta de que la verdadera felicidad no estaba en ser el hombre más rico del cementerio, sino en vivir una vida que valiera la pena, una vida con propósito, con amor, con compasión. Él, que antes solo se preocupaba por lo que los demás pensaban de él, ahora se preocupaba por lo que él pensaba de sí mismo. La nueva vida de Marisol y Luna fue un milagro en sí misma. Ellas, que antes vivían en un mundo de incertidumbre y dificultades, ahora vivían en un mundo de seguridad y oportunidades. Luna, con su inteligencia y su curiosidad, se convirtió en una estudiante ejemplar y su sabiduría, que antes era una luz solitaria, ahora era una luz que brillaba para todos los que la conocían. Marisol, con su dignidad y su fuerza, se convirtió en una figura de respeto y admiración. Ella, que antes le tenía miedo al futuro, ahora lo miraba con la confianza de quien sabía que lo mejor aún estaba por llegar. Y su presencia en la vida de Héctor y Diego era un recordatorio constante de que la vida, por mucho que nos derribe, siempre nos da la oportunidad de levantarnos y de que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que somos capaces de dar a los demás. La relación entre padre e hijo, que antes era tensa y distante, se convirtió en un lazo de amor y de amistad. Diego, que antes se sentía como una carga, ahora se sentía como un regalo, y su curación no fue solo física, sino también emocional. Se convirtió en el mejor amigo de su padre, en su confidente, en su consejero. Pasaban horas conversando, riendo, compartiendo historias. Y la historia de su curación se convirtió en la historia de su familia, una historia de superación, de amor, de redención. Y si tú, como nosotros, crees que la vida nos da la oportunidad de cambiar y de convertirnos en mejores personas, te pido que te suscribas al canal. Eso nos ayuda a seguir compartiendo relatos como este, que nos hacen creer en el poder de la transformación y de la esperanza. Lo que Héctor aprendió de Luna y Marisol
fue la importancia de vivir el presente, de apreciar las pequeñas cosas de la vida y de conectar con las personas a un nivel más profundo. Él, que antes solo pensaba en el futuro y en el pasado, ahora vivía el presente y en cada momento encontraba una razón para estar agradecido. Aprendió a saborear una taza de café, a escuchar el canto de los pájaros, a sentir el viento en la cara. Aprendió que la verdadera felicidad no está en los grandes logros, sino en los pequeños momentos de alegría, de amor, de conexión. Él, que antes era una máquina de hacer dinero, ahora era un ser humano, y su vida, que antes era vacía y sin sentido, ahora estaba llena de propósito, de significado, de alegría. Y su transformación, que comenzó con un acto de desesperación, se convirtió en un viaje de autodescubrimiento, de redención, de amor. La historia de Héctor, Diego, Luna y Marisol se convirtió en un faro de esperanza para la comunidad. Ellos, que antes eran extraños, ahora eran una familia. Y su historia se convirtió en la historia de todos nosotros, una historia de superación, de amor, de redención. Demostraron que el cambio es posible, que la redención es real, que el perdón es un regalo que damos y recibimos. Y su casa, que antes era un lugar vacío y frío, se convirtió en un hogar, un santuario de amor, de esperanza, de redención. Y ellos, que antes vivían en mundos diferentes, ahora vivían en el mismo mundo, un mundo de amor, de compasión, de solidaridad. Y su historia nos recuerda que, al final, lo que nos define no es lo que tenemos, sino quiénes somos y las conexiones que hacemos con la gente que nos rodea. La transformación de Héctor no fue un evento aislado, sino un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje. Él, que antes era un hombre arrogante y egoísta, ahora era un hombre humilde y generoso, y su viaje de redención se convirtió en un ejemplo de que la vida, por mucho que nos derribe, siempre nos da la oportunidad de levantarnos. Aprendió que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que nos caemos, y que el verdadero éxito no es el tamaño de su fortuna, sino el impacto que tiene en la vida de la gente. Y su historia, que comenzó con un acto de crueldad, se convirtió en una historia de amor, de compasión, de redención. El desenlace de la historia de Héctor no podría ser más emblemático. Después de todo su viaje de redención, de todo su esfuerzo por convertirse en un hombre mejor, decidió darles a Marisol y a Luna el mayor regalo que podía dar: una casa, no un apartamento de lujo, no un lugar prestado, sino una casa, con un jardín, con un espacio para que Luna jugara y para que Marisol plantara sus flores. Era un lugar que podían llamar suyo, un puerto seguro donde por fin podían construir sus vidas, sin miedo, sin incertidumbre. La casa era sencilla, pero llena de amor, llena de esperanza, llena de futuro. Y cuando le entregó las llaves a Marisol con lágrimas en los ojos, le dijo: «Esta es tu casa, un lugar donde tú y Luna pueden ser felices, seguras y amadas. No puedo borrar el pasado, pero puedo darte un futuro». Marisol, con las manos temblorosas, cogió las llaves y las lágrimas rodaron por su rostro. Abrazó a Héctor, un abrazo lleno de gratitud, de perdón, de amor. Era el abrazo de una mujer que había sido injustamente tratada, pero que había encontrado la fuerza para perdonar, para seguir adelante. Y en ese abrazo, Héctor sintió un alivio que jamás había sentido en su vida. Sintió que su viaje de redención estaba completo, que el perdón que tanto buscaba lo había encontrado en el corazón de Marisol. Había enmendado el pasado, había construido un futuro, y lo más importante, se había convertido en un hombre mejor. Y su historia, que comenzó con la arrogancia de un magnate, se convirtió en una historia de amor, de compasión, de redención. Y si has llegado hasta aquí y te has emocionado con esta historia,
Te pido que te suscribas al canal para que podamos seguir compartiendo relatos como este. El mayor milagro de esa historia no fue la curación de Diego, sino la transformación de Héctor. El que antes era una fortaleza de arrogancia y egoísmo, se convirtió en un hombre de valor, un hombre de compasión, un hombre con propósito. Aprendió que el verdadero éxito no es el tamaño de su fortuna, sino el impacto que tiene en la vida de los demás. Aprendió que la verdadera felicidad no está en los grandes logros, sino en los pequeños momentos de alegría, de amor, de conexión. Y él, en su momento de mayor debilidad, había encontrado lo que más necesitaba, su propia humanidad. Y su historia, que comenzó en un restaurante lujoso, terminó en una casa sencilla, llena de amor, de esperanza, de futuro. Y su vida, que antes era vacía y sin sentido, ahora estaba llena de propósito, de significado, de alegría. Lo que Héctor se dio cuenta a lo largo de todo ese viaje fue que el dinero no compra la felicidad, pero puede comprar la dignidad, la seguridad y la esperanza. El que antes solo se preocupaba por el lucro, ahora se preocupaba por el propósito, y su propósito se convirtió en usar su fortuna para ayudar a las personas que, como Marisol y Luna, necesitaban una segunda oportunidad. Se convirtió en un empresario diferente, un líder inspirador, un hombre que entendía que el verdadero valor de una empresa no está en su capitalización de mercado, sino en el impacto que tiene en la vida de sus empleados y de su comunidad. Transformó su empresa en un motor de cambio, en un faro de esperanza, en un ejemplo de que el capitalismo, cuando se usa con compasión y con propósito, puede ser una fuerza para el bien. Y su historia, que comenzó con la arrogancia de un magnate, se convirtió en una historia de amor, de compasión, de redención. Y su vida, que antes era vacía y sin sentido, ahora estaba llena de propósito, de significado, de alegría. La vida de Marisol, que antes estaba marcada por la incertidumbre y el miedo, se convirtió en una vida de paz y de esperanza. Ella, que antes le tenía miedo al futuro, ahora lo miraba con la confianza de quien sabía que lo mejor aún estaba por llegar. Se convirtió en la vicepresidenta de la fundación de Héctor, usando su experiencia de vida, su compasión y su fuerza para ayudar a otras personas que, como ella, necesitaban una segunda oportunidad. Y su presencia en la vida de Héctor, de Diego y de Luna, era un recordatorio constante de que la vida, por mucho que nos derribe, siempre nos da la oportunidad de levantarnos, y de que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que somos capaces de dar a los demás. Y su historia, que comenzó con un despido injusto, se convirtió en una historia de superación, de amor, de redención. Y su vida, que antes estaba marcada por la falta de esperanza, ahora estaba llena de propósito, de significado, de alegría. La historia de Héctor Montoya, del magnate arrogante que se convirtió en un hombre de valor, es un recordatorio de que el cambio es posible, que la redención es real y que el perdón es un regalo que damos y recibimos. Y el mayor milagro de esa historia no fue la curación de Diego, sino la transformación de Héctor, su viaje de autodescubrimiento, de redención, de amor. Su historia nos enseña que la vida, por mucho que nos derribe, siempre nos da la oportunidad de levantarnos y que el verdadero éxito no es el tamaño de su fortuna, sino el impacto que tiene en la vida de los demás. Y lo más importante, nos recuerda que, al final, lo que nos define no es lo que tenemos, sino quiénes somos y las conexiones que hacemos con la gente que nos rodea. Y su historia, que comenzó con un acto de crueldad, se convirtió en una historia de amor, de compasión, de redención.